Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de esta lectura que estamos dando a las iniciativas de reforma constitucional entregadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, en el cual entramos en la última de estas iniciativas que entregó el Ejecutivo Federal, y esta es en materia de simplificación orgánica. Es una iniciativa bastante extensa, son 347 páginas este documento. Le daremos lectura a la exposición de motivos, qué es lo que busca, qué es lo que está proponiendo. Haremos de 3 a 4 entregas por lo extenso que es este tema, y para no alargarnos más de lo que se debe, iniciamos. Este documento va dirigido, como todos, a la diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto por su digno conducto ante esa honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos en materia de simplificación orgánica, al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. La presente iniciativa tiene por objeto racionalizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal, APF, con el fin de eficientizar los recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales adecuadamente. Para ello, se suprimen, trasladan, integran, convierten, contraen o fusionan unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados y órganos públicos descentralizados hacia dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, cuyas funciones se encuentran duplicadas o segmentadas de manera innecesaria en varias instancias. La organización que se propone permitirá eliminar las dispersiones de recursos públicos para dirigirlos al cumplimiento de las funciones sustantivas del Estado, que consisten en satisfacer necesidades sociales y construir la infraestructura indispensable para el desarrollo nacional. Se busca que el apartado burocrático de la nación se aboque a la satisfacción de los derechos humanos de la población, fundamentalmente a la educación, la salud y la vivienda, además de garantizar la seguridad ciudadana, la cultura y las demás comunicaciones, entre otras prioridades nacionales. Esta administración, además, propuso al Congreso de la Unión un reconocimiento constitucional del derecho a un apoyo económico para las personas con discapacidad permanente, a una pensión no contributiva de las personas mayores de 68 años y becas para estudiantes en todos los niveles escolares del sistema de educación pública. El ejercicio de estos derechos implica la planeación de las actividades del aparato del Estado, la actuación oportuna de sus órganos y la dotación suficiente de recursos públicos. La concentración de funciones de los órganos de la Administración Pública Federal, además de optimizar recursos y facultades, permitirá formular e implementar políticas públicas alineadas, coherentes y capaces de advertir las demandas y necesidades de la sociedad mexicana en su complejidad. 1. Modelos de administración pública del siglo XX. De 1934 a 1982, es decir, del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río hasta el inicio del sexenio encabezado por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, la política económica de México se concentró en el desarrollo nacional a través del impulso a la industrialización. Durante este periodo, conocido como desarrollismo mexicano, se consolidó un modelo de mercado que permitió el incremento del bienestar social, familiar y personal en México. Sin embargo, en 1982, la economía nacional entró en crisis, con la caída de los precios internacionales del petróleo, la elevada deuda gubernamental y el incremento de las tasas de interés a nivel internacional. En este periodo, los gobiernos tenían una sobrecarga de funciones que afectaban la manera en que se atendía las demandas de la sociedad. La obesidad administrativa existente generó finanzas públicas poco sanas, de las que destacó el endeudamiento del Estado para costear su aparato administrativo. La crisis de la administración pública desarrollista abrió paso al modelo neoliberal.
Al respecto, se señala: a partir de 1982, se aplicó en México el proyecto neoliberal que se tradujo en el abandono del Estado interventor, así como de su responsabilidad social. Además, se reemplazó el modelo de industrialización sustantiva de importaciones hacia adentro por la liberalización y desregulación industrial, comercial y financiera hacia afuera. A diferencia de antaño, se dio prioridad al capital financiero o inversión de cartera por el capital productivo, de la aspirada soberanía en el diseño de la política económica. Se aceptaron las directrices del Fondo Monetario Internacional y del Banco de México en la esfera social. La exclusión, la marginación, la pobreza extrema fueron palabras clave. La receta neoliberal acarreó la pauperización de la sociedad, el aniquilamiento de los derechos fundamentales y el debilitamiento del Estado. Una de las consecuencias de este nuevo modelo de desarrollo implementado a nivel mundial ha sido la dramática concentración de la riqueza y la extrema desigualdad que deja a su paso el modelo neoliberal. El Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, la sintetizó en la frase: el 1% de la población tiene lo que el 99% necesita. En la devastación del ejercicio de derechos fundamentales, como señala Farrajoli, la aplicación de los dogmas neoliberales significó una clara regresión en la garantía de derechos sociales. En casi todos los países de Occidente, los derechos sociales, desde el derecho a la salud, pasando por el derecho a la educación, hasta los derechos a la subsistencia y a la asistencia social, han sido objeto de ataques y restricciones crecientes por parte de políticos considerados liberales. La constitucionalidad de tales derechos y las políticas de bienestar, que constituyen a su vez la conquista más importante de la civilización jurídica y política del siglo pasado, han sido puestas en discusión y corren hoy el riesgo de verse comprometidas. Para el neoliberalismo, el mercado es el centro de la sociedad y el Estado es un obstáculo para el desarrollo del mercado. Por ello, como sostuvo la teoría clásica liberal, el único Estado aceptable es un Estado mínimo. Para esa corriente, el tamaño del Estado y el desenvolvimiento de las funciones públicas en los años 70 del siglo XX fueron determinantes estructurales de la crisis del capitalismo, crisis del Estado, crisis de la administración pública de magnitud universal. Los impulsores del modelo neoliberal consideraban que el problema de la gestión pública es un problema técnico de eficiencia con características homogéneas y por lo tanto se podía atender con recetas aplicables a todo el mundo, que se concentraron en la llamada nueva gerencia pública. Los estados de bienestar europeo, con enorme influencia en América Latina, se habían apoyado en la administración pública progresista, corriente sustentada en dos grandes ejes: a. Mantener el sector público claramente separado del sector privado en términos de continuidad, ideología, métodos de negocio, diseños organizacional, personal, estímulos y estructura profesional, y b. Impedir la discrecionalidad política y gerencial mediante una estructura de normas procedimentales diseñadas para prevenir el favoritismo y la corrupción. En cambio, la nueva generación pública se apoya en una fuerte confianza en el mercado y los métodos de negocios privados, y en la desconfianza en el ámbito público y las personas servidoras públicas. Traslada su énfasis de la rendición de cuentas a los resultados, de la formulación de políticas a las habilidades de gestión, de las jerarquías ordenadas a una base competitiva para la propulsión de servicios públicos. La nueva gerencia pública, que reestructuró a la administración pública para impulsar los postulados neoliberales, ha sido evaluada por diversos autores. Hood señala que la nueva gerencia pública promovió la desagregación de organismos públicos en unidades de tipo empresarial dedicadas a la gestión de asuntos particulares del sector público, con misión, planes de negocios y autonomía gerencial propias, en contraste con la administración pública progresista, que buscaba la provisión de servicios públicos a través de organizaciones unificadas con reglas válidas para todo el servicio. Áreas clave de operación, control central y escalafón del personal. Teóricamente, la nueva gerencia pública promovía la competencia del sector público entre sí y con el sector privado, formas menos costosas de prestar servicios públicos.
En lugar de la continuidad institucional y el desarrollo de políticas públicas, gestores de alto nivel con poder discrecional frente a la gestión anónima, limitada por normas administrativas diseñadas para prevenir corrupción, propias de la administración pública progresista, estándares de desempeño explícitos y mesurables contra la confianza en estándares profesionales y experiencia del sector público propias de la administración pública progresista, control de organismos públicos, en un estilo más integral conforme a su desempeño en vez del funcionamiento jerárquico. Culebro afirma que Estados Unidos e Inglaterra trasladaron la nueva gerencia pública como pretendida solución técnica de problemas políticos a los países desarrollados y del tercer mundo, con apoyo de los organismos mundiales. Señala que más allá de sus postulados, la nueva gerencia pública tuvo como resultado 1. Menor eficiencia en la prestación de servicios públicos, escasa transparencia y rendición de cuentas, derivado de los ajustes estructurales a la política fiscal, la privatización de empresas públicas y los valores de eficiencia del mercado. 2. Dispersión del conocimiento, dificultad en la planeación, en la toma de decisiones integrales y en la coordinación orgánica a causa de la fragmentación de organismos públicos en la implantación de agencias especializadas con escasas transparencias y rendición de cuentas. 3. Mayor poder de influencia a actores privados en detrimento de los públicos y de su capacidad de cooperación y liderazgo para garantizar el interés general debido al modelo de complejo sincretismo orgánico. 4. Una mayor regulación que se trasladó más allá del ámbito económico para concentrarse en las esferas social en vez de la pretendida desregularización de las actividades económicas. En síntesis, para Guerrero, la nueva gerencia pública consiste, pues, en un paradigma privatizador de la administración pública que pretende que el Estado pase a las manos de empresarios privados que tengan un control activo, visible y discrecional sobre las organizaciones administrativas. Además de la tendencia neoliberal que transformó la administración pública federal en las últimas décadas. Sus cambios también se explican como deficiencias en el sistema político mexicano viene arrastrando desde antes. Particularmente, fenómenos como la corrupción y el clientelismo han modelado las reformas orgánicas del aparato administrativo en los últimos sexenios. La fragmentación del aparato estatal promovida por la nueva gerencia pública en agencias u organismos con fines determinados se condujo con la necesidad de cubrir cuotas a grupos de poderes mediante la entrega de instituciones públicas. Al respecto, Lindor explica que en México, ciertos políticos suelen utilizar el aparato estatal y los recursos del gobierno para obtener ganancias políticas de corto y mediano plazo. Asimismo, se valen del Estado para proporcionar recompensas a los miembros de partido y a cuates a cambio de apoyo durante la campaña electoral y después de las votaciones, con el fin de confeccionar y poner en marcha las políticas gubernamentales u ocupar otras funciones públicas. Así, la expansión del aparato burocrático es un reflejo de las prácticas institucionalizadas del clientelismo y corrupción. Las instituciones que se crearon desintegraron la estructura centralista del Estado mexicano, por lo que se fragmentó la administración pública en organismos autónomos, descentralizados y desconcentrados, desplazando a las secretarías de Estado y restándoles facultades. La fragmentación del Estado promovida por la nueva gerencia pública impulsó la receta del establecimiento de agencias especializadas o paraestatales que pudieran resolver problemas específicos. Sin embargo, el estudio de diversas experiencias, como la del Reino Unido, demostraron que la supuesta eficiencia que se buscaba terminó duplicando el gasto público sin garantizar un mejor funcionamiento de la estructura burocrática. Al respecto, Cejudo señala: no existe evidencia sólida ni generalizable a partir de la cual pueda afirmarse que la desegregación de la acción gubernamental vía la creación de agencias o paraestatales crea gobiernos más eficientes o efectivos. Por el contrario, la evidencia más reciente apunta en la dirección opuesta. En un estudio publicado en 2015, Hood y Dixon, 2015, analiza de manera sistemática los efectos de 30 años de implementación de este tipo de reformas administrativas en el Reino Unido. Los resultados, nada halagadores, pero, vistos a la distancia, no contraintuitivos, indican que los costos administrativos se incrementaron en cerca del 40% y que el gobierno tuvo un peor desempeño. Como se puede observar, la generación de instituciones paraestatales descentralizadas o autónomas sumamente especializadas no resuelven problemas complejos y aumentan el gasto público. Asimismo, aunque existe una amplia variedad de instituciones que son efectivas, que cumplen con sus objetivos y que atienden adecuadamente a sus destinatarios,
Al valorarlas desde una perspectiva más amplia, son redundantes, realizan las mismas acciones que otras instancias y persiguen los mismos objetivos. La experiencia sobre la fragmentación de la Administración Pública Federal es que genera dispersión de recursos y objetivos del gobierno, lo cual en México no fue la excepción. 2. La Administración Pública Mexicana. En el siglo XX, México transitó por dos modelos de administración pública. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 estableció una administración pública centralizada. La Ley de Secretarías de 1917 previó una estructura burocrática fuerte que permitió al gobierno pacificar y reconstruir el país después de la Revolución Mexicana. Este modelo se inspiró en las experiencias europeas, especialmente la francesa, caracterizada por una estructura unificada y jerárquica de la administración pública. El artículo 90 de la Constitución, publicado el 5 de febrero de 1917, dispuso, artículo 90. Para el despacho de los negocios del orden administrativo de la Federación, habrá un número de secretarios que establezca el Congreso por una ley, la que distribuirá los negocios que han de estar a cargo de cada secretaría. Entre 1917 y 1970 se crearon secretarías con amplias competencias para llevar a cabo las políticas públicas como la energética, la agraria, la industrial, la alimentaria, que permitieron el desarrollo, industrialización y urbanización del país. Sin embargo, el modelo de centralización administrativa empezó a mostrar limitaciones derivadas del crecimiento desmesurado por la creación o administración de empresas en diferentes rubros, la necesidad de realizar, regular y fomentar la mayor cantidad de actividades económicas posibles incrementó fuertemente el costo del aparato gubernamental. Este fenómeno de burocracia desmedida, que se identificó como obesidad del Estado, generó múltiples casos de corrupción, especialmente en las empresas de participación estatal. A partir del gobierno encabezado por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, 1982-1988, que introdujo el modelo de economía neoliberal en nuestro país, se fue adoptando lo que más tarde se denominaría nueva gerencia pública, que prometía resolver los problemas de desequilibrio económico, corrupción, desigualdad, pobreza, sobreregulación administrativa, atraso, proteccionismo e ineficiencia, endeudamiento público, inflación, etc. Con la reforma del Estado, impulsada desde esa administración, México ingresaría a la modernidad. En un primer momento, el adelgazamiento de la Administración Pública Federal consistió en la eliminación de unidades administrativas de las secretarías y la privatización de empresas paraestatales. Entre 1982 y 1988 pasó a tener 1.155 empresas paraestatales a 412. Para 1993 solo restaban 213. Durante el sexenio de 1989 a 1994, se reformó la Constitución en sus artículos 27 para abrir el capital privado, la generación de energía eléctrica y 28 para permitir la desincorporación de empresas del Estado consideradas estratégicas y prioritarias y concesionar la construcción de carreteras a empresas privadas, entre otros objetivos. Entre 1982 y 1994 se desincorporaron Teléfonos de México, la Banca Comercial, Altos Hornos de México, Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, Sicarza, Compañía Nacional de Subsistencias Populares, CONASUPO, Fertilizantes Mexicanos, el Sistema Estatal de Televisión y Imevisión, Mexicana de Aviación, Compañía Minera de Cananea, Diesel Nacional, DINA, Tabacos Mexicanos, Empresas Pesqueras, Astilleros e Ingenios Azucareros, entre muchas otras. De 1995 al 2000 se privatizaron los ferrocarriles, los aeropuertos, los puertos marítimos y otras actividades. La supresión de empresas paraestatales y la disminución del aparato centralizado de la Administración Pública Federal generó despidos masivos. Aun cuando no se encuentran estos datos en los informes oficiales, en estudios realizados desde la academia se han calculado algunos datos. Tan solo en el sexenio de 1982 a 1988 se estima en 51,000 las personas trabajadoras al servicio del Estado despedidas. El proceso de liquidación de Aeroméxico en 1988 originó la rescisión del contrato de 7,200 personas empleadas. La venta de Sicarza en 1991 arrojó el despido de 1,775 personas trabajadoras. Por su parte, la privatización de Ruta 100 implicó la pérdida del empleo para alrededor de 10,000 personas.
Asimismo, se calculan 50.000 las personas liquidadas por la venta de Ferrocarriles Nacionales de México, 30.000 de 1990 a 1996 y 20.000 más entre 1997 y 1999, que en total costó $300 millones. Además de este costo laboral, la privatización ha generado un enorme costo al Estado mexicano. De acuerdo con Tello, la venta de paraestatales dejó cerca de $30.000 millones, pero tan solo la privatización bancaria y su posterior rescate mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro FOBAPROA hasta 2006 había costado más de $1 billón. En conjunto, la privatización de empresas produjo al Estado mexicano cerca de $30.000 millones. El balance final del proceso de privatización aún está por escribirse. Tan solo en términos financieros, el salvamento de la banca privada después de 1995 ha costado ya a los contribuyentes varias veces esa cifra. El informe final de agosto de 1906 de la Comisión de Investigación sobre el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) de la Cámara de Diputados 59 legislatura, indica que el costo del rescate bancario ascendió a $1.248.000 millones, que representaron 17% del Producto Interno Bruto. La reforma del Estado neoliberal redujo el aparato administrativo en un primer momento para crear un clima óptimo para fomentar las inversiones y el crecimiento. Concluida la venta de paraestatales, los gobiernos neoliberales mexicanos iniciaron un proceso de creación de nuevos órganos desconcentrados, organismos descentralizados y órganos constitucionales autónomos, con motivo de las constantes recomendaciones de los organismos internacionales para descentralizar a la Administración Pública Federal Mexicana, que generaron una tendencia a la pulverización de las facultades del Estado. Desde el punto de vista conceptual, la descentralización se refiere a las transferencias de parte del poder y recursos del Estado a las instancias a nivel regional o local, mientras que la desconcentración consiste en transferir algunas funciones administrativas o técnicas a niveles más bajos de administración, pero manteniendo el poder de decisión a nivel central. De acuerdo con estos conceptos, la tendencia a crear organismos descentralizados de las últimas administraciones no ha implicado un proceso de descentralización, sino de desconcentración administrativa. La única reforma descentralizadora que se aprobó en los últimos 40 años fue la reforma al artículo 115 constitucional en 1999, que trasladó al municipio algunas facultades como el desarrollo urbano y de seguridad pública. No obstante, su evaluación no ha sido positiva dado que mantuvo centralizada la captación de recursos fiscales. Además, los organismos descentralizados y órganos desconcentrados, en vez de consolidarse como entidades técnicas e imparciales, fueron creados para garantizar intereses privados de diversa índole en su beneficio, lo que fue evidente en distintos casos en que surgieron a partir de la separación de funciones de algunas secretarías sin relación con necesidades de la sociedad. Incluso, en varios casos, su objetivo fue expresamente clientelar, es decir, existieron órganos creados deliberadamente para cooptar núcleos académicos, políticos, económicos y de representación social. La pulverización de la Administración Pública Federal en organismos aislados limitó la capacidad del Estado para diagnosticar problemas sociales y plantear soluciones. En resumen, los dos modelos de administración pública implementados en México durante el siglo XX respondieron a los regímenes económicos predominantes y ambos se agotaron. Como ha quedado expresado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el reto de la actual administración ha sido construir una propuesta postneoliberal y de convertirla en un modelo viable de desarrollo económico, ordenamiento político y convivencia entre los sectores sociales. Debemos demostrar que sin autoritarismo es posible imprimir un rumbo nacional, que la modernidad puede ser forjada desde abajo y sin excluir a nadie, y que el desarrollo no tiene por qué ser contrario a la justicia social. Estos han sido los principios rectores de la propuesta administrativa del actual gobierno. No se aplican recetas provenientes de organismos internacionales, ni se recurre a modelos administrativos que han quedado agotados. Hasta ahora, se han aprobado 3 iniciativas de ley que modifican de manera importante la Administración Pública Federal. 1. 30 de noviembre del 2018. Se realizaron adecuaciones a la estructura orgánica del Gobierno de México, se creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y se modificaron facultades respecto a los nombramientos de responsables jurídicos y de administración y finanzas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 2. 2 de abril del 2020. Se extinguieron 109 fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos.
3. 6 de noviembre del 2020. Se extinguieron 44 fideicomisos y se dio continuidad a 4 fondos. Igualmente, se encuentran pendientes a discusión en el Congreso de la Unión 2 iniciativas de relevancia para la Administración Pública Federal. El 13 de diciembre del 2022, iniciativa de reforma para expedir una nueva ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación y modificar el modelo de organización de la investigación pública en México y su financiamiento. 28 de marzo del 2023, iniciativa de reforma administrativa que propone adecuaciones a distintas figuras dirigidas a fortalecer la actuación del Estado. A 6 años transcurridos de este sexenio, se presenta esta iniciativa que pretende continuar la transformación administrativa que extinguió 155 fideicomisos y que ahora fusiona, integra o extingue 17 instancias por duplicación de funciones o por notoria inoperancia, 7 órganos desconcentrados, 9 organismos descentralizados y una unidad administrativa. Estructura federal del Estado mexicano. El Estado mexicano funciona en conjunto a través de los 3 poderes de la Unión y de órganos constitucionales autónomos y en sus 3 órdenes de gobierno municipal, estatal y federal, todos los cuales son identificados como entes públicos. El Poder Ejecutivo Federal se organiza en secretarías de Estado, órganos desconcentrados, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos públicos y empresas productivas del Estado, conformado por 19 secretarías de Estado, 73 órganos descentralizados, 108 organismos descentralizados, 72 empresas de participación estatal mayoritaria, 17 fideicomisos públicos y 15 empresas productivas del Estado y subsidiarias. Cabe mencionar que, en los entes señalados, 93 fueron creados a partir de su separación de alguna Secretaría de Estado y 197 con funciones propias. Del total de los entes que conforman actualmente la Administración Pública Federal, entre 1920 y 1970 fueron creados 36. A partir de 1970 se fue incrementando la creación de órganos, para quedar en 246 a finales de la administración anterior. De esos 246, 86 de ellos se desprendieron de alguna Secretaría de Estado, mientras que 160 fueron de nueva creación. Órganos constitucionales autónomos. En México se reconoció la autonomía en el funcionamiento de entes públicos por primera vez a la Universidad Nacional Autónoma de México en 1929 y, desde 1980, en la Constitución a las universidades e instituciones de educación superior, así establecidas en ley que, de acuerdo con el artículo 3 constitucional, fracción 7, consistirían en la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. A partir de 1990, con el reconocimiento de la autonomía constitucional al órgano encargado de organizar las elecciones, se han creado 8 órganos constitucionales autónomos, de los cuales 4 provienen de facultades originales de secretarías de Estado. Los organismos constitucionales autónomos, o sea, que se crearon en 1990 y 2016 fueron el Banco de México, el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Fiscalía General de la República. Como se observa a continuación, el Poder Legislativo tiene un presupuesto menor que ramos autónomos como el INE o la Fiscalía General de la República. En 2023, el presupuesto del INE, 1.01% del gasto administrativo, representa una cantidad mayor que la del Poder Legislativo, 0.08% del gasto administrativo. Se puede observar que el presupuesto asignado al INE en los años 2021, 1.94%, 2018, 2.12% y 2003, 3.06%, fue el doble del asignado al Poder Legislativo en 2021, 1.07%, 2018, 1.37% y 2003, 1.54% respectivamente. También se puede observar que ramos autónomos como el INE o la Fiscalía General de la República tienen un presupuesto mayor al de algunas secretarías, como es el caso de la Secretaría de Economía, que en 2023 tienen el 0.19% del gasto administrativo, lo que representa 5 veces menos que el gasto administrativo asignado al INE de 1.01%.
El porcentaje del gasto administrativo asignado a la Secretaría de Economía para los años 2022, 0.22% y 2021, 0.47%, representan 5.5 y 4.1 veces menos, respectivamente, que el porcentaje del gasto administrativo asignado al INE en 2022 de 1.20% y 2021 1.94%. 3. Fundamento jurídico. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, señala que las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asigna al Estado velar por la estabilidad de las finanzas públicas con la finalidad de coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. Planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional, así como llevar a cabo la regulación y el fomento de las actividades que demanden el interés general en el marco de los derechos y libertades que otorga la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, los artículos 90 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos delinean las principales características del aparato del Estado. El artículo 90 señala: la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expide el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación, que estarán a cargo de las Secretarías de Estado, y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la inversión del Poder Ejecutivo en su operación. Las leyes determinarán la relación entre las entidades paraestatales y el Poder Ejecutivo Federal y, entre estas, a las Secretarías de Estado. El párrafo primero del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos económicos de que disponga la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. A nivel internacional, se ha convenido el reconocimiento de funciones esenciales de los estados contemporáneos, fundamentalmente dirigidas a garantizar el desarrollo económico, político y social de sus pueblos, como condición indispensable para el ejercicio de los derechos humanos individuales y colectivos. Dicho reconocimiento respeta el ejercicio de la soberanía y libre determinación de los pueblos, tanto en la Carta de las Naciones Unidas, artículo 1 y 55, como en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, artículo 3, párrafo primero, inciso E, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 1, párrafo primero. Junto con este reconocimiento de la soberanía y libre determinación de los pueblos, la comunidad internacional ha ido incorporando en los últimos años conceptos como buen gobierno o buena administración como principios de actuación básicos de los estados democráticos, garantes de derechos de sus pueblos. En 2013, el Estado mexicano firmó la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la administración pública, que señala que la buena administración pública tiene tres funciones. Como principio general de aplicación del derecho administrativo, como obligación de la administración pública en el marco del Estado social y democrático de derecho, y como derecho fundamental. En el ámbito local mexicano, la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada el 5 de febrero del 2017 en el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, incorporó en su título sexto del Buen Gobierno y la Buena Administración, artículo 60, garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública, la garantía del derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente y resiliente, que procure el interés público y combata la corrupción. En el ámbito federal, el artículo 134 constitucional y las normas de carácter secundario han configurado los principios de actuación que rigen al servicio público. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece obligaciones en la Administración Pública Federal. La Ley General de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Austeridad Republicana, por su parte, determinan como principios de utilización de los recursos públicos la eficiencia, eficacia, transparencia, economía y honradez. Esta última ley establece, además, principios para la organización de las estructuras internas de las dependencias y entidades, racionalidad, austeridad y no duplicidad de funciones, así como la mejora y modernización de la gestión pública.
en concordancia con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instrumentos internacionales suscritos por nuestro país y las leyes antes mencionadas, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en su apartado "El mercado no sustituye al Estado", destaca el punto de partida de la presente administración para realizar la recuperación del Estado. Durante décadas, la élite neoliberal se empeñó en reducir al Estado a un aparato administrativo al servicio de las grandes corporaciones y un instrumento coercitivo en contra de las mayorías. Su idea de que las instituciones públicas debían renunciar a su papel como rectoras e impulsoras del desarrollo, la justicia y el bienestar, y que bastaba la mano invisible del mercado para corregir distorsiones, desequilibrios, injusticias y aberraciones, fue una costosa insensatez. A lo anterior se suma la corrupción extendida y convertida en práctica administrativa regular durante el periodo neoliberal, en el que los robos monumentales de recursos fueron acompañados por el dispendio, la suntuosidad y la frivolidad a expensas del erario, han sido la insuficiente contraparte de la pobreza de millones. Por ello, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 plantea, en el marco de la recuperación del Estado de Derecho y la separación del poder político del poder económico, la generación ética de las instituciones, con la función ejemplificante del ejercicio de un gobierno austero, transparente, incluyente, apegado a derecho, capaz de responder en todo momento al interés superior de la sociedad para lograr la confianza de la gran mayoría de las personas. Plantea que, derivado de un análisis institucional realizado en diciembre del 2018, se observó un aparato gubernamental plagado de instituciones redundantes, con duplicidad de funciones y de oficinas y partidas presupuestales sin propósito o resultados. Y este es el contenido de la exposición de motivos que impulsa esta iniciativa de reforma en materia de simplificación orgánica. Hasta aquí llegaremos la lectura de este día. Nos vemos en la siguiente entrega, donde ya hablaremos de la iniciativa que se está proponiendo para reformar la simplificación orgánica de la Administración Pública Federal. Muchas gracias y hasta la próxima.